eficaz. Gracias por su sintonía con el Instituto Bíblico del Aire. El capítulo 3 del Evangelio de Juan nos habla de una singular entrevista de Jesús con un gran rabino de su tiempo. En ese episodio, Jesús enseñó sobre una de las verdades más profundas de las Escrituras, el nuevo nacimiento. En el estudio de hoy aprenderemos lo que significa en realidad esta gran verdad. Le invitamos a estar muy atento, pues lo que aprenda en el estudio de hoy puede llevarle a que su vida sea totalmente transformada. Alberto Ovalle está listo con la presentación de esta interesantísima lección. Saludos, apreciado amigo y amiga del Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que haya podido asistir a la clase de hoy. Cuando concluimos nuestro último estudio dijimos que daríamos respuesta a la pregunta ¿qué es el nuevo nacimiento? Si estuvo con nosotros en nuestra última clase, recordará que analizábamos la entrevista de Jesús con Nicodemo. En esa entrevista, Jesús le dijo a este rabí que debemos nacer de nuevo para que podamos ver el reino de Dios y entrar en él. El reino de Dios es, por tanto, el fin o propósito del nuevo nacimiento. Cuando concluimos nuestro último estudio enfatizábamos que el reino de Dios no es solamente ir al cielo cuando muramos, sino establecer una relación con Dios como nuestro Rey ahora mismo. Es a lo que Jesús se refiere cuando nos habla del reino de Dios en este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Jesús le dijo a este rabí que el propósito del nuevo nacimiento es que sea un medio para que entremos en una relación con Dios en la cual Él llega a ser nuestro Rey y nuestro Dios. Es a eso a lo que Jesús se refiere cuando nos habla del reino de Dios dentro de una vida humana, tal y como lo señala en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Resumiendo lo que Jesús dijo, podríamos concluir que Él le dijo a Nicodemo que la gente nunca se va a dar cuenta de que Dios quiere ser su Rey y que ellos sean sus súbditos y que es imposible entrar en una relación con Dios en esos términos a menos que una persona nazca de nuevo. Desde el momento que los seres humanos nacen físicamente, ellos se creen los amos de su destino, los capitanes de sus almas, y no desean que nadie sea su rey y les diga lo que tienen que hacer. En vista de que los seres humanos se centran en sí mismos desde el momento de su nacimiento, es un milagro de parte de Dios hacerles cambiar el centro de sus vidas. Cuando Jesús dijo lo que es nacido de la carne, Él usó la palabra carne de la misma manera que lo hizo Pablo. Moisés usó esa misma palabra cuando señaló en Génesis que el Espíritu de Dios no siempre contenderá con el hombre. La definición bíblica de esta palabra es la naturaleza humana sin ayuda de Dios. Jesús finalizó su discurso en el Monte de los Olivos diciendo, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Antes de eso, Él les había dicho que no se preocuparan por la comida o el vestido, que Dios proveería para esas cosas. Su prioridad debe ser el reino de Dios y su justicia. Usted puede hacer una evaluación ahora mismo de lo que es importante para su vida. Si usted considera esta verdad de Jesús en Mateo 6:33, ¿cuál debe ser nuestra prioridad según Jesús? Ahora, de acuerdo a su experiencia, sus intereses, sus aspiraciones y demás, ¿cuáles son en realidad sus prioridades? Considérelo tomando en cuenta a qué le ha dedicado la mayor parte de su día y en qué ha invertido la mayor cantidad de su dinero. Esas son consideraciones profundas. Es posible que luego de un examen sincero y honesto como ese, tenga que concluir que quizás Jesús no es la prioridad de su vida y quizás no es su rey. Quizás dirá como dijo un hombre luego de un retiro. Él afirmó, «Luego de mirar mi cuenta de cheques, mi horario de trabajo y las cosas a las que les dedico mis energías, he llegado a la conclusión de que lo más importante en mi vida es mi propia persona, mi seguridad, mis beneficios». Y si usted llega a esa conclusión,
yo le invitaría a que vuelva al capítulo 3 de Juan y observe que el nuevo nacimiento tiene como propósito que podamos ver la realidad de que Dios quiere ser nuestro Rey y que podamos entrar en su reino. Si Jesús no es su Rey todavía, si Él no está gobernando el todo de su vida, le pregunto, ¿tiene usted algún derecho de reclamar que ha nacido de nuevo? ¿Cómo puede usted reclamar que ha nacido de nuevo cuando el propósito de que usted nazca de nuevo es precisamente que usted entre en una relación con Dios como Rey y usted como súbdito? Creemos que es imperativo que todo hombre nazca de nuevo, y creemos que el propósito de este nuevo nacimiento será ver y entrar en el reino de Dios. Ahora me gustaría explicar en qué consiste esta experiencia. En el verso 5 de Juan 3 dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La expresión nacer de nuevo se ha utilizado para referirse a empresas y a personas de la farándula que pasan por un tiempo de letargo y luego reaparecen quizás con una nueva imagen. Pero esa es una referencia muy vaga del nuevo nacimiento. Jesús nos dice en los versos 5 y 6 lo que significa en realidad nacer de nuevo y lo explicó de esta manera. Para llegar a ser una criatura físicamente hablando, tenemos que nacer físicamente. Pero nuestro nacimiento físico solo nos hace carne, es decir, naturaleza humana. Jesús nos dice que dentro de cada persona existe lo que se llama el hombre interno. Así que tenemos un hombre externo y un hombre interno. De la misma manera que la parte física de nosotros tiene que nacer, nuestra parte espiritual tiene que nacer también. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Algunos dicen que esta agua simboliza el bautismo. Otros creen que simboliza la palabra de Dios, la cual juega un papel importante en nuestro nuevo nacimiento. La expresión griega lo que quiere decir es sacado del agua y del Espíritu. Puede ser que esta agua se refiera al nacimiento natural. En otras palabras, así como usted nació del vientre de una mujer, debe nacer espiritualmente. Más adelante los apóstoles se refirieron al nuevo nacimiento con la palabra creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. En el Salmo 51 David hace una gran oración. David reconoció que estaba en bancarrota espiritual, reconoció lo pobre en espíritu que era. Él había adulterado y cometido asesinato y luego ocultó su pecado por espacio de 1 año. Dios le dio a David una revelación de su propia necesidad. David entendió entonces que él había sido pecador desde el momento en que fue concebido. El pecado era su problema. Él oró en Salmo 51:10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Es como si David le dijera a Dios, la única manera en la que seré capaz de vivir de la manera que quieres que viva, la única manera en la que no voy a fallar y pecar una y otra vez es si tú creas algo en mí que no estuvo ahí en el momento en que yo nací. El nuevo nacimiento es la respuesta a la oración de David. El nuevo nacimiento es creación. Efesios 2:10 nos dice que somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Observe cómo los apóstoles usaron la palabra creación para referirse al milagro del nuevo nacimiento, nacer de arriba o nacer de nuevo. En el verso 7 de este capítulo 3 de Juan, Jesús dice, «No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo». En otras palabras, no te asombres de que te digo que tienes que nacer de nuevo como si fuera algo innecesario.
cuando usted entiende que lo que es nacido de la carne es solo carne, cuando usted entiende lo que David entendió en el Salmo 51, lo espiritualmente en bancarrota que estamos, cuán incapaz es usted para vivir de la manera que Dios quiere que un ser humano viva, cuando usted entiende que usted no tiene la vida eterna de la que Juan nos habla, cuando entiende que no hay vino en su vida, como lo vimos en el capítulo 2 de este Evangelio, entonces usted entiende lo necesario que es el nuevo nacimiento en su vida y no debe asombrarse de ello como si no lo necesitara. Por su parte, Jesús cuestionó el conocimiento que Nicodemo tenía en torno a estas cosas cuando le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús le deja saber a Nicodemo que él está en el cielo y que está allí viendo a Nicodemo. No debe sorprendernos que Jesús le dijera a Nicodemo: ¿cómo entenderás si te digo algo profundamente espiritual? Así que podríamos decir que Jesús concluye este diálogo diciendo que no debe asombrarnos cuando Él dice que debemos nacer de nuevo, como si el nuevo nacimiento fuera algo imposible. El nuevo nacimiento es posible porque es Dios quien lo ejecuta. Jesús añadió: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. En el libro de Eclesiastés, Salomón dijo: tú no sabes el camino del viento o cómo crecen los huesos de un niño en el vientre de una mujer. Así tampoco conoces las obras de Dios, quien hizo todas las cosas. Dios es el creador del nuevo nacimiento y eso es lo que hace que el nuevo nacimiento sea posible. Le invito a repasar nuevamente este capítulo preguntándose: ¿he nacido de nuevo? ¿Por qué debo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Espero que pueda reflexionar en esas preguntas mientras se prepara para encontrarse con nosotros en nuestro próximo estudio. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.